Bienvenidos a una nueva edición más de Economía Ahora Pandemia, porque esta Economía Ahora es muy distinta. Antes yo compartía una mesa con Gretel, compartía un sillón con Gretel charlando con ella, y ahora a la distancia. Hola Gretel, ¿cómo estás? Para hablar de muchas cosas que nos siguen pasando, y en el mundo cada vez pasan cosas más, ¿no? Más grandes, más graves, más complicadas. Todo el mundo se ha complejizado a raíz de esta pandemia. Y bueno, y tenemos un analista como vos que internacionalmente lees mucho y sabés mucho. ¿Y cómo estás viendo esta reunión en Davos, esta reunión económica que en su momento había dicho que el mejor alumno era Carlos Saúl Menem? Hoy está hablando de otro tipo de cosas. Tenemos expresiones de Alberto Fernández y tenemos un mundo que está convulsionado entre la pandemia, la no obtención de vacunas, los problemas económicos que trajo esta pandemia, obviamente, y después la logística para poder vacunar a la humanidad, ¿no? Te Sí, dejo la palabra. exactamente. Sí, exactamente, Raúl. Bueno, como siempre, agradecida por la invitación. Y estamos atravesando momentos muy delicados que están vinculados a una redefinición del ordenamiento global, del ordenamiento mundial. El mundo tal y cual lo veníamos concibiendo cambió, no solamente por el tema de las libertades individuales, sino fundamentalmente por la concepción de poder de los Estados-nación. Indudablemente se ha acelerado este proceso de cambio de pensamiento de pensiero a nivel internacional porque se han percatado los más poderosos, aquellos que nuclean los grandes capitales financieros, económicos, que ya no hay más donde succionar, ¿no? Entonces, los países de los cuales se venía nutriendo todo lo que es en materia, bueno, tanto de desarrollo de capital humano, desarrollo también de materias primas necesarias, estamos hablando de Claro. potencias que nos necesitan a nosotros, me refiero a China, me refiero a la propia Unión Europea. Bueno, los Estados Unidos ha sido una hoja aparte durante este año muy delicado porque puertas adentro ha pasado un proceso electoral muy delicado. Dejemos al margen un poco en este momento los Estados Unidos de análisis, pero sí aquellos países que están liderando a nivel internacional este nuevo balanceo, donde ya todo lo que es un orden y un eje asiático está cobrando una dimensión muy frondosa y Muy grande. requiere. Exactamente, y requiere de nosotros, requiere de América Latina en general para valerse de nuevos recursos naturales, recursos productivos y también recurso humano. En ese sentido es donde se lanza y de alguna manera esta pandemia ha sido el puntapié inicial, digamos, como para catapultar un escenario previsto que está vinculado al gran reseteo, ¿no? A un gran reinicio de la economía, simplemente porque el modus operandi fracasó, porque ya no hay más donde succionar recursos y se tiende hacia una redefinición. Ellos van a hablar de un mundo más inclusivo, un mundo más sostenible, un mundo más cohesivo, y el tiempo es ahora, se ha reactivado. En este escenario van totalmente de la mano las nuevas tecnologías, la redefinición sobre patrones de consumo que han modificado, si se quiere, las pautas tradicionales. Ya se está hablando de que hay que dejar de comer carne, por ejemplo, ¿no? Porque se está hablando de un nuevo paradigma también en materia alimenticia, un nuevo paradigma sobre qué tipo de cultivos hay que llevar adelante, cómo se tienen que desarrollar las industrias. Todo este escenario se dilucidó en un mecanismo no tradicional que es un Davos virtual, literalmente, porque siempre fue, digamos, sede en Suiza, donde se viene Exacto. haciendo año tras año, y esta vez justamente la crisis sanitaria global forzó la situación. Pese a ello se va a llevar a cabo un próximo encuentro, pero esta vez sí va a ser presencial, que va a ser en Singapur para mayo. Entonces, bueno, quería hablar un poquito sobre estas dos fases. La primera fase se desarrolló entre el 25 y 29 de enero, se llamó Diálogos de Davos, y un poco pasar revista de los titulares que se abordaron: el diseño de sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes, el impulso de la transformación y el crecimiento responsable de la industria, la mejor administración de los recursos comunes globales, el aprovechamiento de tecnologías en el marco de la cuarta revolución industrial y el avance de la cooperación mundial regional. Si uno tiene que sintetizar un poco una palabra mágica, que también Putin la resaltó, está vinculada al multilateralismo, está vinculada a volver a la cooperación, teniendo en cuenta que recordemos que desde el Brexit, recordemos que desde la gestión de Donald Trump se tendió hacia un desarrollo del mercado internismo, donde fueron fracasando poco a poco estos modelos de inserción, digamos, digamos, totalmente multilaterales, donde esta crisis recrudeció
patrones que hizo que los estados se encerraran puertas adentro, desarrollaran nuevos potenciales. Ese fue el sendero por lo menos que abarcó la presidencia de Donald Trump. Y en ese camino también se encuentra el Brexit, se encuentra un poco el fracaso de la Unión Europea. Y así podemos hablar de otros paradigmas donde China también empezó a pedal a fondo, a posicionarse con el lanzamiento de la ASEAN, con el lanzamiento de nuevos polos estratégicos a nivel asiático, con la nueva ruta de la seda. Una serie de cuestiones que hacen que poco a poco los países empezaran a evaluar hasta dónde el multilateralismo iba a llegar a pergeñar un perjuicio en las economías internas. Ese escenario hoy se está cuestionando. Se está cuestionando y se está dando una vuelta de página y se está invitando a las naciones, por lo menos así fue tanto Putin como tantos líderes, una invitación abierta hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación. Porque esta crisis, dice, la tenemos que zanjear entre todos y si no nos unimos no vamos a poder salir adelante. ¿Qué hay detrás de fondo de todo esto? ¿Cuál es el discurso que no se relata? Lo que no se relata es la añoranza que ellos están de alguna manera pergeñando hacia un nuevo orden político global. Ahí las Naciones Unidas cobran un lugar fundamental, donde este fracaso exitoso de las políticas de cada uno de los Estados-nación, este fracaso justamente de cómo hacer para poder llevar a buen puerto el desarrollo de la individualidad, el desarrollo de la prosperidad en cada una de las familias, el desarrollo de políticas de Estado independientes que lograron un crecimiento económico de los países, como ha fracasado, van a decir las Naciones Unidas, tenemos que diseñar un ordenamiento global. Y ese ordenamiento global mete mano directamente sobre la independencia económica, la soberanía política y el desarrollo nada más y nada menos que de una identidad nacional. Bajo todo ese gran paraguas está Davos. O sea, Davos nos vende una necesariedad de trabajar en un plan mancomunado, en un plan de multilateralismo, en un plan de emergencia global donde hay problemáticas globales que requieren una agenda global, pero hay un precio que pagar. Y ese precio que pagar y ese costo, es el famoso costo de oportunidad, ese precio alto, está vinculado con las libertades de los Estados-nación, está vinculado con las individualidades, ¿no? Con la esfera público-privada, hasta donde, digamos, yo como sujeto, como individuo, puedo detentar la autonomía necesaria para desarrollar mi libertad a la hora de decidir o no colocarme una vacuna, a la hora de decidir o no estudiar tal o cual plan de estudio, a la hora de mandar a un niño a la escuela bajo tal o cual programa, cuando hay cierto programa y cierto mapeo que ya viene por afuera. Y me refiero puntualmente a toda una agenda global que está vinculada al tema ambientalista, que está vinculada a la cuarta revolución industrial, a las nuevas tecnologías, a los nuevos paradigmas del mercado laboral, a la ideología de género. Hay toda una filosofía que opera detrás de Davos. Lo que ellos van a abrazar justamente es la cohesión, es la solidaridad, es la inclusión. Pero esa inclusión está barriendo con lo más sagrado que tienen los estados, que son las independencias políticas, y lo más sagrado que tiene una persona, que es el derecho a elegir, la individualidad, ¿no? Eso es lo que quizás no se está diciendo, Raúl. Y dentro de esta globalidad, Argentina, ¿cómo está parada? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Te cuento, Argentina está literalmente alineada abrazó justamente este nuevo ordenamiento global mundial, lo abrazó Macron, lo abrazó Justin Trudeau, lo abrazó España, lo vienen abrazando un sinnúmero de países, también lo abrazó, bueno, Alemania. Hay una política y una filosofía prácticamente para evitar el sálvese quien pueda, como lo dijo Putin, es necesario que trabajemos en este plan. Lo que pasa es que Putin tiene las fichas un poco más claras. O sea, Putin habla justamente de que para nosotros como país, para Rusia, la familia, las individualidades y las libertades cobran un rol fundamental. Tal es así que pasó factura a los colosos y a los gigantes tecnológicos que han abordado, si se quiere, y han arrasado con la propia democracia en los Estados Unidos. Sabemos perfectamente lo que fueron las elecciones, que fue un bochorno a nivel global, porque es la cuna de la democracia, y lo que ha pasado y cómo los gigantes tecnológicos han literalmente bajado Donald Trump de las redes sociales. O sea, lo que ha pasado no tiene nombre. Entonces, ahí el pase de factura que hace Putin es, perfecto, acepto la invitación al multilateralismo, acepto esta invitación que me está haciendo esta cosmovisión que tiene Davos de Naciones Unidas, pero hay ciertas cuestiones que para mí no son negociables y tiene que ver con los límites y hasta dónde los avances tecnológicos no terminan
de alguna manera, detentando un poder que va más allá de los gobiernos. O sea, claro. llega un punto donde los grandes gigantes tecnológicos están barriendo y corriendo del mapa y determinando qué leer y qué no leer. Hay un filtro que se coloca en las redes sociales, en los medios de comunicación. Supera el poder político y supera el poder social. Exactamente, esa es la nueva construcción que está en juego. Claro. Exactamente. Entonces, volviendo a Argentina, nuestro país está alineado en esa visión. Yo no quiero hablar del gobierno, no quiero criticar a nuestro presidente para nada, acá no estamos para criticar, simplemente estamos para comprender geopolíticamente dentro de la estrategia dónde está parada Argentina. Argentina está en una situación de necesidad. Argentina salió de una etapa donde el gran nivel de endeudamiento externo nos ha colocado en una situación de condicionamiento frente al Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos perfectamente que al momento de tomar ese tipo de créditos existe una especie de manual, ¿sí? Manual de usuario, que hay que aplicarlo, y ahí es donde se torna peligroso venderle los globos de colores a la ciudadanía, donde felizmente va a las urnas en un acto totalmente ilusorio, a votar un gobierno que puede ser este o cual sea, cuando en realidad no hay mucho margen de maniobra e independencia, donde el ministro de Economía está forzado a pactar con un organismo internacional que dice, para llegar a fin de año las cuentas tienen que estar claras y tienen que cerrar de esta manera. Y en esa lógica está el ajuste, en esa lógica está justamente, bueno, el achicamiento de toda una matriz social que Argentina fue y es pionera en todo lo que es América, nos guste o no nos guste, los que sean simpatizantes o no sean simpatizantes, tenemos un fuerte modelo, gracias a Dios, social de desarrollo de los derechos de los trabajadores. El peronismo digamos, ha sentado una base muy interesante y es materia de estudio incluso a Sí, nivel pero internacional. digamos, Gretel, que Argentina no se ha ayornado al nivel internacional con respecto a la relación de los empresarios con los trabajadores, a la relación de los partidos políticos, que deberían ser inclusivos y no exclusivos, a esta grieta que se creó desde toda la vida, porque el peronismo contra el radicalismo fue eterno, y que en ese caso nos estamos entrampados en algo que no nos lleva hacia adelante. Porque vos decís claramente, estamos en una situación económica y social difícil. Venimos con un endeudamiento muy grueso que es consecuencia de digamos, un estado deficitario permanente. Y no adaptamos, o sea, tenemos una casa que nunca paramos de gastar. Nunca Sí. decimos, vamos a ordenar las cuentas, vamos a simplificar los cargos, los hechos, la burocracia que tiene el país en Argentina y mejoremos cosas. Porque estamos siempre en la lucha de gobierno contra gobierno que se va con un periodo que sirve de 4 años para Estados Unidos, pero no para Argentina, para mi manera de ver, ¿no? Exactamente, Raúl. Yo creo que lo hemos conversado en el piso varias veces. Sí, Lo hemos lanzado y hemos coincidido, creo, que Argentina es preferible tener un modelo de presidencia de 6 años, donde sí, uno realmente puede desarrollar un programa, bueno, sustancial, frondoso, digamos, y con cambios, bueno, realmente ricos para la ciudadanía, y que no se permite la reelección. O sea, 6 años y listo. O sea, eso es la propuesta que creo que coincidimos, la hemos lanzado al aire en tu programa. Y quiero ahí leerte un poquito una de las frases de Perón para darte lugar a lo que coincido con lo que vos mencionás. Dice, la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Eso quiere decir que la economía debe estar al servicio del ser humano y no el hombre al servicio de las variables económicas, como un esclavo. La política debe marcar el rumbo de la economía. Acá, lamentablemente, se han distorsionado una serie de cuestiones que hacen que nuestro país nunca encontrara un sendero propio nacional. Entonces, cuando llegan los vientos de Davos, los vientos de este gran ordenamiento global, nuevo orden mundial, como lo querramos llamar, Argentina, al no estar echando raíces firmes, y estamos hablando de una cuestión estructural que va más allá de un color político, estamos hablando de un diseño donde la gestión que pase tiene que respetar ciertas claro, cuestiones estructurales de base, ¿no? claro, Entonces, claro. si falta ese horizonte, y donde dentro de ese horizonte, y ahí coincido contigo, por supuesto, el marco laboral se quedó de manera tardía totalmente desarrollado, no está ayornado, es realmente un óbice en materia productiva. Hoy justamente es muy difícil para el pequeño y mediano productor poder desarrollarse en nuestro país, no están las condiciones, ni siquiera las variables, bueno, desde el punto de vista fiscal, tributario, ni hablar. Entonces, este gran crecimiento del aparato estatal, que no tiene un correlato directo con la motivación del pequeño y mediano productor que quiere invertir en el país
y resulta que tiene una especie de socio bobo, si se quiere, con la gran cantidad de, digamos, de impuestos que de alguna manera atosigan la posibilidad de desarrollo, ¿no? Ahí es donde sí, Argentina indudablemente se quedó atrás. Tampoco fue un buen modelo el famoso consenso de Washington, también lo mencionó Putin. Putin justamente mencionó y dijo, durante 1980, desde el 80 en adelante, los países que estaban, digamos, en desarrollo han sido los más beneficiados porque han crecido, digamos, han logrado niveles de exportación. Pero lo que se ha, digamos, dejado por el camino está vinculado con la brecha social. Y él dice, bueno, esa gran brecha social, que indudablemente la gran protagonista nefasta de todo esto ha sido la aplicación de ese famoso modelo de consenso de Washington que se ha aplicado indiscriminadamente sin ver las particularidades de cada caso, también, va a decir Putin, también cobró factura en los países desarrollados, donde hoy por hoy estamos hablando de la concentración de riqueza de prácticamente el 1%, bueno, digamos, toda la riqueza mundial está concentrada en el 1% de los más poderosos, ¿no? Son los que detentan la mayor cantidad de capital. Este modelo es el que quiere tratar de redefinirse. En este horizonte también está metido el Vaticano. Recordarás, pero Raúl. digamos, Putin también es parte de este modelo, porque Exactamente. Rusia en realidad se convirtió de la URSS, de los Estados Socialistas Soviéticos, en Sí. una poca cantidad de muy ricos, con un pueblo que está abajo de esa riqueza. Al Exactamente. mismo nivel Bueno, que en Estados Unidos, tenemos concentrado el poder y concentrado la economía y el dinero en unos pocos y unos muchos que están trabajando para esos pocos. exactamente. Justamente, bueno, en palabras textuales de él dice que desde el 80 el PBI per cápita mundial, en paridad con el poder adquisitivo real, se duplicó. Dice que es un, digamos, un indicador positivo, pero el problema de este gran crecimiento global justamente fue quienes salieron beneficiados, ¿no? Entonces ahí aparece la famosa noción de brecha significativa. A ver, ¿recordás, Raúl, que arrancamos esta charla diciendo que se les acabó el fuego y no tienen dónde meter la mata, digamos, la mano en la lata, si se quiere, por así decirlo, los países desarrollados? Bueno, se les acabaron las fichas. ¿A quién? A Rusia también. A Rusia se le ha acabado la ficha, a varios países que dicen, bueno, ya no tenemos más donde succionar. En este sentido, están sentados a todos y dentro de esa mesa, por supuesto, está la Argentina, porque la Argentina sigue siendo país succionado, nos guste o no nos guste, dentro de esta situación que ellos nos venden de pari passu, de lograr una especie de cohesión social, de un desarrollo capitalista más inclusivo, es ficticio. Nunca va a existir un desarrollo del capitalismo donde cada uno de los países logren un nivel, digamos, de paridad y de igualdad y desarrollo pleno. Es una utopía. Digamos, partamos de la base, Raúl, que desde que vos naciste, desde que yo nací, no existió. O sea, siempre va a existir la desigualdad. Lo que tienen que hacer los estados es trabajar para achicar esa brecha, ¿no? Ahora, que vengan a hacerse el papel de buenos monjes, si se quiere, los países que están ya desarrollados, es poco creíble. Ahora, también sería totalmente utópico y poco creíble de parte de los ciudadanos argentinos o de cualquier país de América Latina que creamos el lindo discurso que nos están vendiendo con que sentándonos los centavos vamos a lograr un mundo mejor, ¿no? Si se quiere, ¿no? Este es el escenario. De hecho, no sucedió durante tanto tiempo en Davos. Exactamente, exactamente. Y mira, te quiero contar un poco las cifras de la OIT. Para el año 2019, la Organización Internacional del Trabajo dijo que el 21% de los jóvenes, o sea, 267 millones de jóvenes en todo el mundo, no estudian ni trabajan. Y esto es un detonante en el cual se están preocupando tanto los países en desarrollo como los países ya desarrollados, Claro. porque estamos hablando del 21% de toda la población mundial que hoy por hoy no tiene condiciones de desarrollarse. Entonces, el paradigma de las nuevas tecnologías, el paradigma de la cuarta revolución industrial va a requerir de un nivel de capacitación que hoy por hoy hay una gran masa de jóvenes que no está a la altura de, o sea, ni hablar ni siquiera la gente más adulta, pero ya estamos hablando de una población diezmada. O sea, hay una situación justamente de quién va a terminar marginada va a ser. Claro, exactamente, marginada. hay una marginada y una especie de discapacidad digital, claro, por así decirlo, ¿no? Hay una discapacidad digital. Entonces, ahí en ese punto es donde realmente es preocupante la instalación de esta famosa cuarta revolución industrial que está ligada a la automatización, a la modificación de patrones tradicionales de trabajo que requieren nuevas capacidades tecnológicas que hoy no están ni siquiera los programas educativos a la altura de,
Y ya a partir de la pandemia se está lanzando la implementación de algo que es una realidad, donde los trabajos tradicionales van a reducirse drásticamente. Me estoy refiriendo desde oficinistas, todo lo que es manual, bueno, un montón de trabajos mecánicos que se venían realizando. Y hoy gran cantidad de países no han preparado desde su currícula educativa hasta la expertise necesaria para esa readaptación. Tal es así que hoy el famoso, por ejemplo, vamos a poner el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, que en realidad es una especie de valla muy importante que se está poniendo a la industria, tanto hay países en España y en tantos países que sectores que realmente no pueden llegar a abordar, digamos, si se quiere, el nivel de exigencia de ese marco comunitario a nivel ambiental hace que tengan que redefinir los patrones de producción de manera tal que muchos decidieron bajar la persiana. ¿Me explico? Entonces, para cualquier tipo de readaptación, sea para el paradigma verde, sea para el paradigma de la cuarta revolución industrial, de la automatización, de las nuevas tecnologías, se requiere previamente, con anticipación, algo de 20, 25 años de mínima, para poder capacitar, preparar a la ciudadanía y no lanzarlos con la excusa de que tenemos esta emergencia sanitaria, ¿no? de dudosa credibilidad, pero no vamos a entrar en juego con todo eso. Entonces ahí sí, estamos hablando de un plan y una gran fantasía, una gran distopía, una gran fantasía, si se quiere, donde se arroja al vacío a un sinnúmero de naciones que no están preparadas para, no están, Es verdad. me Sí, explico, sí, desde el punto de claro. vista del marco laboral, el marco Sí, sí. productivo, educación, hay una serie de cuestiones que por hoy dejan en una situación de minusválido, si se quiere, incluso los Estados-nación, del momento que existe una Naciones Unidas, desde el punto de vista de salud, tenés la OMS, desde el punto de vista educativo, Naciones Unidas también, todo el plan UNESCO y demás, que bajan programas educativos, el tema migratorio, el tema del crimen internacional organizado, hay una serie de cuestiones, el tema ambiental, hay una serie de cuestiones que hoy por hoy ya se están elaborando a nivel global y ese manual del usuario, a partir de Davos, se tiende a instrumentalizar de manera tal que la esfera de independencia que tenían los estados para elaborar de manera detallada, manual y magistral, porque es una elaboración magistral, un presupuesto nacional es una elaboración magistral, es algo creativo de acuerdo a las necesidades de cada país. Sí, sí, Ya claro. quedó en el desuetudo, ¿me explico? O sea, porque existe esta situación, de abrazar la noción de la... Vos estás hablando que todo esto sería consecuencia de la emergencia en la cual entró el mundo. Tanto la Exactamente. emergencia ambiental como la emergencia de la pandemia, como distintas emergencias que hemos sufrido, y que eso ha destruido muchas cosas. Y ahora estamos ya casi en el límite de la destrucción. Por un lado, Exactamente, claro, porque la exactamente. pandemia, por un lado, redujo la polución, redujo un montón de cosas, pero creó otros problemas de hecho, como el Exactamente. Bueno, problema que estamos hablando hoy técnicamente, vos y yo, sin podernos dar la mano, por ejemplo. exactamente, Raúl. Aparte, mira, hablando de los problemas, justamente Putin lo mencionó, quiero leerte textualmente una de las cuestiones que tiene que ver con el nivel de erosión de convivencia social. Fíjate la gran cantidad de problemáticas que ha tenido, los Estados Unidos ha sido vidriera, para mal, si se quieren, tanto en materia de democracia, en materia electoral, como en materia de convivencia social. Recordemos lo que fue este año la gran cantidad de oleadas de violencia inusitada que se ha visto en las calles de los Estados Unidos, Sí. y todo esto, va a decir Putin, es consecuencia directa de un modelo totalmente, un modelo que ha originado justamente estos niveles de marginación, de exclusión social, y después se encuentran un nivel de correlato directo hacia la reprimenda puertas adentro de lo que es la convivencia social. ¿Qué pueden hacer los gobiernos en este marco? ¿Mano dura? ¿No mano dura? ¿Cómo hacer para dar una respuesta directa a estos niveles de tensión social? Y hablando del tema de los puestos de trabajo, porque esto está relacionado con el tema laboral, para lo que fue el año 2020, se estima, según el FMI, que hubo una pérdida de 250 millones de puestos de trabajo perdidos. 250 millones de puestos de trabajo para el 2020. Y según las estimaciones también del FMI, acá hay un problema con los niveles de deuda, porque ahora viene otro cápite. Primero fue surfear, digamos, si se quiere, esta pandemia, ¿no? Sí. Ahora viene la parte número 2. ¿Cómo van a ser los estados que han contraído grandes niveles de empréstito, grandes niveles de deuda interna, para poder dar una respuesta a un nivel de endeudamiento
donde, ¿qué es lo que se va a buscar? ¿Seguir atosigando a la ciudadanía con mayor nivel de impuestos? ¿Cómo se hace para generar riqueza y reactivar un modelo que, bueno, está totalmente parado, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que hoy tiene, bueno, España ni hablar. España adquirió un nivel de endeudamiento insólito y se ha puesto de acuerdo toda la banca europea para poder ayudar, pero esta ayuda está totalmente condicionada. Y ahí vuelvo a decir, Sí, pero lo el que tipo de nivel... vos estás planteando que es una ayuda en vacío. O sea, todos están Exactamente, requiriendo ayuda sin generación de nada. O sea, de alguna exacto. manera vamos a tener un problema económico típico argentino a nivel mundial. Exactamente. Bueno, el FMI lo que estimó es que el nivel de deuda total entre el sector público y privado se llevó al 200% del PBI a nivel mundial. Claro. Mundial. Y en algunas economías superó 300% del PBI nacional. O sea, fíjate, y acá volvemos un poco al plano argentino. Eh, la pregunta que por lo menos yo me hago, que quizás vos también, ¿tuvimos margen de maniobra? ¿Tenemos margen de maniobra para elegir sentarnos en Davos o no sentarnos? ¿Vos sabés lo que representa Davos? Davos también está, el FMI está totalmente coludido con todo esto. O sea, los organismos internacionales, los grandes popes, porque este es un foro ecuménico, digamos, que se realiza todos los años, donde se sientan los grandes líderes políticos, económicos, empresariales, de ONGs, para sentar las bases y los lineamientos, si bien pareciera que no fuera obligatorio, no, porque justamente de aquí han nacido, por ejemplo, el NAFTA ha nacido originariamente de Davos. O sea, Claro, claro. digamos, los puntos de acuerdo decisivos hacia dónde tiene que ir el mundo nacen en este lugar. En esta cuna, por supuesto, cobra un lugar esencial y una mesa muy interesante el FMI. Entonces, si Argentina está manteniendo un empréstito, un nivel de endeudamiento con ese organismo internacional, rechazar digamos, un lugar en la mesa, un lugar en el diálogo o no estar de acuerdo con, implicaría una especie de desplante. Acá es muy difícil, puede ser para este gobierno, para el gobierno que sea, cómo hacer para que Argentina logre tener un nivel, digamos, de fortalecimiento tal para la hora de tomar decisiones que no esté totalmente, bueno, si se quiere, condicionado. La respuesta creo que es un poco la gestión que hizo Donald Trump. Dejemos de lado todo lo que pasó a nivel electoral y todo este desmanejo que hubo con el tema, bueno, ya sabes, el toqueteo de las elecciones. Dejando de lado ese acápite, lo que hizo este hombre fue concentrarse en el interés nacional, Sí. concentrarse en el desarrollo de la industria puertas adentro. Tal es así que hizo un programa para repatriar o para traer empresas americanas que estaban radicadas en otros países con buenos incentivos fiscales y traerlos nuevamente hacia suelo americano, Así ¿no? es. Otro tanto negoció con México a la hora de querer colocar en un pie de igualdad los sueldos de americanos, empresas americanas que estaban radicadas en México y que les están pagando menos por el hecho de estar radicado en México. Lo elevó al mismo nivel que una empresa americana radicada en los Estados Unidos para poder evitar que mexicanos se trasladasen y de alguna manera restasen posibilidades de puestos Claro, laborales a los claro. bueno, toda esa serie de programas, después otra serie de cuestiones donde también los Estados Unidos salió de grandes acuerdos, bueno, uno de ellos fue el Acuerdo de París, tenían un único eje, y ese eje tenía que ver con desarrollar puertas adentro todo lo vinculado a la esencia americana. Yo no estoy hablando de un fundamentalismo nacionalista, yo estoy hablando de la industria nacional, estoy hablando de fortalecer la economía real. Entonces, para que Argentina esté en la situación de poder plantarse, si se quiere. Argentina, porque estamos hablando de nuestro país, pero en cualquier país sucede. Una vez que un país se fortalece económicamente, socialmente, políticamente, está en condiciones de establecer cuáles son los lineamientos para poder aceptar o no una oferta de inversión china en territorio nacional. Claro, claro. ¿Cuáles son las condiciones para que los chinos vengan e inviertan? ¿Le voy a dar una concesión a 50 años? ¿Voy a perderme la acción dorada? ¿O literalmente con la cuestión de que necesito inversiones externas directas, ya cambiamos de patrón de estancia? Antes hablamos del imperio yanqui y ahora es el imperio asiático, ¿no? El imperio Sí, chino. sí, sí, sí. Entonces, esas cuestiones nos llaman, digamos, a la reflexión, a nosotros como ciudadanos, en que es posible jugar otra pulseada. Y yo no estoy hablando de un enfrentamiento porque Yo, necesitamos de las inversiones. yo Estoy creo que hablando de un sí. fortalecimiento previo, ¿no? Yo creo que sí que es posible, pero con otra política. O sea, yo creo que independientemente del gobierno que está, como decís vos,
La política argentina en los últimos años ha sido siempre igual. De hecho, si vos analizás los datos económicos de los últimos 50 años, en realidad siempre tenemos los mismos hechos. O sea, tenemos crisis cada tantos años, planes de estabilización cada tantos años, vuelta a la crisis cada tantos años. Y si tenés una magia, como pasó con el gobierno kirchnerista, que llevó la soja a niveles extraordinarios con una gran recaudación, el Estado, todos los problemas que tiene, en vez de resolverlos, los tapa. Y hoy estamos en la situación en que sí, tenemos la casa súper endeudada, no tenemos un nivel de credibilidad, porque ¿quién nos va a prestar? Papá o mamá, ya no hay banco que nos preste. Y si papá y mamá no está, chao, no tenemos más. Entonces tenemos un sojuzgamiento, como decís vos, hacia los estados soberanos de repente. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue tratar de siempre vivir esos estados soberanos, o de los entes internacionales que manejan esos estados soberanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, lo que estás mencionando, Raúl, tiene que ver con la inconsistencia de una situación de ideario, de política definida, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando Perdón, teníamos, tanto política social como económica, como laboral, ¿eh? O sea, una política completa, inclusive la política tributaria. O sea, lo más fácil que yo puedo hacer es paso por al lado tuyo y te saco un billete del bolsillo. Está bien, está fenómeno, pero como sistema de vida no funciona. Mm, mm, Y nosotros tenemos media exactamente. sociedad, tenemos un país que medio país está en negro porque decimos, no, los impuestos son caros, de acuerdo, medio país está en negro. Y lo aceptamos. Entonces el otro medio país sostiene planes sociales, corruptela política, sindicatos, todo, y el otro medio país lo usufructa. Entonces no podemos crecer. Mm. Económicamente no hay forma de crecer, ni teoría económica que la vale. Y siempre Argentina va a contramano. Fíjate lo que ha pasado, y vos que sos analista sobre todo más que yo, fíjate lo que ha pasado en América del Sur. América del Sur ha crecido de una manera increíble, menos Argentina. América del Sur, sacando Venezuela, saquémoslo como dato aparte, pero el resto de todos los países está mucho mejor que nosotros. Mm, ¿Por qué mm, es? ¿Por qué no tienen inflación Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y sí nosotros? mm. Pues es Acá inconsistente el sistema. claro, exactamente. Acá hay un problema. Bueno, por ejemplo, en el caso de Chile puntual, donde, bueno, han sabido manejar el tema de la inflación, el problema es la brecha social, ¿no? Sí, ¿Qué tipo sí, de sociedad? sí, sí, Digo, porque dentro de los rankings, digamos, hoy Chile está llegando a un cuarto lugar de sí, desigualdad mundial. estamos de Acá te estoy acuerdo. diciendo, el último ranking está en primer lugar Santo Tomé y Príncipe, en segundo lugar Mozambique, perdón, tercero República Centroafricana, cuarto Chile, después le siguen México, Malawi, Brasil, Myanmar, Angola y Líbano. Esa es la última ranking que salió. El problema es cómo lidiar, digamos, cuando están los indicadores económicos, digamos, en materia de desarrollo, si se quiere, pero no hay un correlato directo con el desarrollo social. A ver, Argentina, por el contrario, ha tenido grandes logros en materia, bueno, tenemos una salud pública, tenemos educación pública que pareciera envidia de muchos, de hecho lo es, porque es orgullo Lo nacional la es, educación pública lo es. exactamente. Ahora, el problema es que todo esto digamos, no hay una especie, digamos, de escenario donde el ala productiva no va de la mano con ese benéfice, digamos, ¿no? Con ese nivel de repunte que sí se logró en paradigmas sociales, pero no se logró en materia económica, en materia productiva. Tal es así que fíjense que tanto se habla de los derechos laborales y la inflación es un impuesto directo a la clase trabajadora. El más caro. O sea, el más caro. Entonces, si queremos hablar y llenarnos la boca de los derechos sociales, bueno, seamos coherentes. Seamos coherentes y sepamos manejar el tema de la inflación, que pareciera el mal de San Vito que pasa en los años y Argentina no termina de erradicar. Fíjense que hoy actualmente se han publicado las últimas estadísticas en materia inflacionaria. Por más que se mantengan achatados y frenados servicios públicos, la realidad es que todo lo que es, bueno, desde turismo, todo lo que es educación, salud, ha escalado en materia inflacionaria tremendamente. O sea, no hay un correlato con el freezer que se ha colocado a los niveles de precios, digamos, de los nivel usuarios y nivel servicio público, y por otro lado, el resto de las variables que el gobierno no puede estar manejando. Entonces, en esa situación,
de ajuste y de cintura que se está colocando, totalmente, bueno, reacia a un reacomodamiento de acuerdo a la realidad, porque también hay una cuestión también de especulación de ciertos sectores, que si se sabe que los salarios no están subiendo y están siendo congelados, no tienen por qué subir el resto de los servicios. Lamentablemente hay una situación de sálvese quien pueda, que se ve tanto digamos, en el desarrollo del productor, que hay una guerra literal contra el gobierno, el desarrollo de aquellos que importan contra los que están exportando, qué pasa con los que quieren invertir, qué pasa con los que quieren producir. Es muy difícil. Yo veo una sociedad totalmente enfrentada con intereses amañatados, si se quiere, y totalmente alejados de una idea de pertenencia nacional, ¿no? Ahí es donde creo que la política está fallando abruptamente, porque es difícil la convivencia social. En Estados Unidos, por supuesto, ya se llegó, digamos, a un nivel de frenesí y de caos de radicalización de ciertas cuestiones de hechos de violencia inusitados. Otros hablan de ciertas líneas de financiamiento que han provocado todo este desmanejo para que la política se coloque a flor de piel frente a la ineptitud para manejar. Entonces, cuando se coloca en ineptitud el gobierno de turno, automáticamente aparece la otra alternancia, ¿no? Hay todo un ideario de qué pasó y quién proliferó estas grandes manifestaciones de violencias en la calle. Pero volviendo a la Argentina, veo una responsabilidad directa de la política. Perdón, Gretel, vos fijate que en realidad el cambio mundial con respecto a lo que las sociedades van votando viene ya desde antes de Trump. O sea, las sociedades han ido mutando y tenés un Bolsonaro, tenés un Trump, tenés un partido nazi en Alemania. O sea, la sociedad ha ido cansándose de determinadas políticas y está votando otras cosas distintas, algunas para mí irrazonables y otras no tan irrazonables porque defiende, como vos decís, el ideario nacional, el volver a invertir en el país, el que un país crezca, el tener futuro y benevolanza, digamos. Sí, eso es lo que quiere la gente. Los gobiernos, lamentablemente, los políticos puros no se los están dando. Y las políticas puras, digamos, la derecha, la izquierda, hoy es mentira, no existe. Hay un híbrido de cosas, hay un híbrido de cosas que no sabemos qué son, pero sí sabemos que en nuestro caso, hasta acá, han fracasado. Exactamente. Ahora, la situación un poco más delicada de todo esto y el telón de fondo es como se ha logrado pulverizar las economías reales, se ha logrado colocar la ineptitud de la política, de la clase dirigente, de una manera tal que la ciudadanía, la sociedad civil, se ha divorciado, se ha quedado un hastío hacia la política, hacia la cosa pública. Sí. Las últimas manifestaciones que hubo durante este año en Argentina, en nuestro país, dan cuenta de los ciudadanos que dijeron, acá no se trata de un cuerpo político o el otro, nosotros queremos ser dueños de nuestro cuerpo, queremos ser dueños de nuestra libertad, queremos poder trabajar, queremos poder llevar a los chicos a la escuela. O sea, algo básico, Raúl, algo que cualquier persona quiere darle un plato de comida a su hijo, quiere sentirse digno, porque cuando no existe trabajo no existe dignidad humana. Entonces, cuando no hay la posibilidad de desarrollo a nivel individual, fracasa la política. Y cuando fracasa la política, el ciudadano de a pie se pone enfrente de la clase dirigente. Y como decía un poco Aristóteles, el peor enemigo justamente está vinculado digamos, al enemigo interno, ¿no? El enemigo interno que uno puede llegar a tener, que es el pueblo. Entonces, ahí quiero hacerte un panorama y un paréntesis. ¿Recuerdas un poco la famosa utopía de Tomás Moro? Sí. Que hablaba de una sociedad ideal, una sociedad totalmente inclusiva, donde todo se podía, una sociedad con niveles mínimos de pobreza, de crímenes, bueno, de violencia. Hoy asistimos a el antónimo, que tiene que ver con una especie de distopía. Totalmente de acuerdo. La distopía, que tiene que ver con esta sociedad ficticia indeseable, donde, bueno, te cuento, el origen, esto ya viene desde Grecia, procede de Grecia, el término de la distopía, pero está vinculado a una deshumanización, gobiernos tiránicos, desastres ambientales, declives de la sociedad en todos los aspectos y la necesaria intervención de gobiernos totalmente totalitarios que van a poner freno a ese avance de la deshumanización, ese avance del caos y el desorden a partir del control. Y esto que pareciera totalmente lejano, esto que pareciera que solamente ocurre con el PSC, con el Partido Comunista Chino, en realidad sucede aquí en Occidente.
Ya está sucediendo. El mismo presidente de los Estados Unidos, el expresidente, fue víctima de todo esto. Nosotros vivimos en una especie de gran hermano, una especie de distopía orwelliana, ¿no? De gran control, ¿no? Entonces, en realidad, si uno se pone a pensar, Davos es el gran hermano. Davos justamente es la invitación donde yo no tengo posibilidad como país, porque ya no existe la soberanía política, ya no existe la independencia económica, porque yo como país fracasé. Ya no soy dueño de tomar mis propias decisiones. Entonces me sientan, gentilmente me invitan y me dan una carta para que yo forme parte de Davos. Y hay una especie de menú. Y ese menú está vinculado a esta misión, si se quiere, y visión unívoca de concentración de poder global, donde se crearon las condiciones del caos, se crearon las condiciones de desorden, ¿sí? En esta pérdida de rumbo, nosotros tenemos la brújula. Nosotros tenemos la carta de salida y esa carta de salida implica la renuncia a la libertad. Literalmente estamos hablando del avance de un comunismo totalitario, de un avance de un modelo que se jacta justamente por encontrar el pase de salida, donde justamente ya no se ve. Ellos te venden que el hombre no es justamente un medio, sino que es un fin en sí mismo. No, yo diría que el fin en sí mismo tiene que ver con la perpetración de este modelo que es literalmente una distopía de control social totalmente totalitario. Por eso digo, Raúl, esto es más peligroso de lo que imaginamos. Esto no es simplemente la celebración de lo que dicen este gran orden de cohesión, pero cohesión y un capitalismo totalmente inclusivo. ¿Para quiénes? ¿Cómo se hace para revertir? Para unos pocos, para unos pocos. Exactamente. ¿Cómo se hace para revertir? Que manejan el tren que te invita a subir, que vos te subas. Exactamente. Pero el tren va donde yo quiero. Vos subís, claro. Nada más. Exactamente. Fue algo, claro, es algo extraordinario. Además, el pensamiento, como nos llevas a este pensamiento, me parece extraordinario porque es así. Es el tren de la alegría, ¿viste? Nosotros subimos, participamos. Sí. Después, el que lo maneja es otro. Exactamente. Participamos nada más de un ratito. ¿Viste la película, seguro, Raúl, La vida de los otros? ¿Te acordás de esa película? Sí. Bueno, esto es literalmente, estamos viviendo, o sea, ellos te venden de que estamos en tiempos económicos de desastre peores al escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial. Encima Putin dijo, si nosotros queremos evitar que los niveles de conflicto se radicalicen de manera tal que se ponga en juego la paz mundial, o sea, fue literalmente una carta especie de amenaza que si queremos evitar una tercera guerra mundial, vamos a tener que aceptar el manual de usos y costumbres o el manual del usuario, como si fuera una especie de, digamos, de elemento que hay que saber cómo utilizarlo y un manual del usuario, ¿no? Ese manual del usuario son este punteo, y en ese punteo hay una reforma ambiental, hay una reforma laboral, hay un avance en las nuevas tecnologías, y se sientan a la mesa los grandes popes que han sabido dónde invertir. Estoy hablando de los Gates, estoy hablando de los Soros, estoy hablando de los Rothschild, los Rockefeller, estoy hablando de BlackRock, o sea, los grandes popes financistas que han colocado un plano totalmente rezagado a las economías de desarrollo productivo, ¿no? Es muy difícil hablar hoy de democracia, es muy difícil hablar del funcionamiento, incluso de las elecciones. Nosotros en este año tenemos elecciones, Raúl, y la verdad que si estas cosas no se ponen sobre la mesa, le seguimos mintiendo a la gente. Sí, claro. A la gente le seguimos, pero eso es lo peor, que le seguimos vendiendo globos de colores, porque para colmo uno asume con una promesa de campaña y cuando llega el momento, de por sí nosotros ya tenemos atrás la espalda totalmente con la espalda de Damocles con la situación del Fondo Monetario Internacional. Sumado a esto, Argentina está sentada en la mesa de los buenos deberes de Davos. Ya con eso, listo. Ya con eso sabemos dónde está alineada. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el próximo paso, Raúl, miremos España. ¿Cuál es el próximo paso? Miremos lo que está pasando en Canadá. Miremos lo que está pasando en esos países que literalmente ya no tienen, son títeres los que están gobernando. Claro. No hay una situación de que, incluso te digo la verdad, hay una especie de tiranía tal, o sea, no hay una representatividad, hay una especie de desazón, donde los ciudadanos y los que piensan distintos son acallados. Los que piensan diferente terminan totalmente al margen. Y esto que pareciera que sucede solamente en China, en los campos de readaptación o campos de pensamiento, acá sucede, pero sucede en todos lados. Sucede en todos lados. Es una adaptación al silencio de algunas cosas y a la realidad de esas cosas. Eso es verdad. Por suerte nosotros
Por suerte nosotros todavía tenemos libertad de poder hablarnos y poder seguir charlando de todo esto. Realmente, Gretel, es interesante, muy interesante tu visión de lo que pasa, y para muchos, sobre todo los que estamos en Argentina tratando de seguir luchando por Argentina, es interesante saber que no todo está perdido, hay que seguir luchando para tratar de cambiarla. Argentina es un país que tiene muchas cosas, pero tienen los argentinos también. Y los políticos que nos gobiernan, los sindicalistas que nos gobiernan, los empresarios que nos gobiernan, todo ese poder que tenemos nosotros no vino de un plato volador, ni vino de España, Sí. ni vino de Europa, vino de acá. Sí. De gente Sí. que es como es. Sí. Ojalá no fuera como es, pero también si no fuera como es, no hubiéramos tenido premios Nobel, ni premios de todo tipo, ni la capacidad que tenemos artística, creativa, un gran bailarín del Colón que tiene algo que ver con vos. Bueno, todo eso lo que generó Argentina también. Entonces, yo pienso que tenemos que luchar para cambiar. Y eso es lo que dijiste vos. A corto plazo vamos a tener que votar. Pensemos qué queremos. Por supuesto que nos van a mentir, todos nos mienten, todos nos mintieron. Si no, no estaríamos hoy como estamos, de donde venimos. Argentina, que era la Europa de América, hoy no es eso. ¿Sabés lo que es importante, Raúl? Tener todas las cartas sobre la mesa. Hay que entender quiénes somos, por lo menos saber o abrazar la idea de hacia dónde vamos, entender los condicionamientos, y a la hora que vos recibas las invitaciones, recibas invitación de China, recibas invitación del Fondo Monetario, recibas una invitación, para formar parte de grandes acuerdos, el marco ambiental, marco económico, marco productivo, ahora el tema de Davos, poder entender los pros y los contras, cuáles son los condicionamientos, porque nos van a ofrecer el oro y el moro, pero si no estamos en condiciones de poder robustecer, claro, puertas adentro, al menos un ideario de nación, un ideario de país, algo no negociable, algo que por más que pasen las elecciones sabemos que no. Con Argentina no se juega. Argentina sabe dónde está parada y este es el rumbo. Por más que pasen este es el rumbo. Y por más que cambien los políticos que nos gobiernan, hay un 90% que no tiene cambio. El resto podemos hablar como pasa con Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. O con las grandes potencias. Que el rumbo ahora no se cambia. El rumbo no se cambia. Ahora, mira, te cuento algo, Raúl, esto ya estamos por terminar, pero sí, yo me quedé pensando, quizá vos también un poco dolido, pero yo también me quedé pensando, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Porque, a ver, antes de la pandemia, vos fíjate que los índices económicos venían bien con el tema del empleo, ¿me explico? O sea, acá hay toda una situación por detrás de, digamos, donde, ¿qué pasa? Cuando un mandatario se enfrenta de manera directa y desnuda a quién tiene delante, y quizás no tienen la sabiduría o la táctica de cómo llegar, cómo decir, cómo transmitir o saber cómo obrar, y no de manera directa, se cobran vidas, se cobran gobiernos, se cobran elecciones y quedamos en el camino. ¿Me explico? Entonces, totalmente acá es donde hay que tener, acá hay que tener, mira lo que te voy a decir, Raúl, acá hay que tener sabiduría, hay que tener táctica, y bueno, los que creen en Dios hay que pedirle guía a Dios, porque al momento de querer también incluso establecer un lineamiento de país, si uno lo lanza con platillos de todos los colores, automáticamente te caen desde los chinos hasta todo el ordenamiento puntual para, digamos, encararse en persona de que vos no puedas prosperar en ese ideario. Entonces, es difícil, digamos, un poco, bueno, le pasó a Perón cuando lo invitaron felizmente a que quiera endeudarse y él dijo que no, y ahí se levantó un enemigo, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a decir, hay que tener la astucia, el discernimiento de saber qué negociar, qué decir, qué comunicar y no enfrentarse de manera directa, porque si no, es muy difícil que puedas levantar vuelo. Eso le pasó a Donald Trump, lamentablemente. Gracias, Gretel. Por supuesto, los seguidores de Economía Ahora, como siempre, te admiramos. Yo también. Gracias por esta charla y coincidimos en mucho, y ojalá que se te escuche y ojalá que los argentinos pensemos para que en algún momento empecemos el cambio, porque el cambio va a venir de nosotros, no de los otros, de nosotros. Como se decía en su momento, argentinos a las cosas, que lo decía Benavente, y habrá que hacerlo. Gracias por haber participado de esto y nos seguiremos charlando. Esperemos que más cerca. Chau. Hasta la próxima vez. Gracias a vos. Bueno, para ustedes estuvimos con Gretel Ledo, la conocen, las han visto un montón de veces en el programa y por supuesto nos graficó lo que pasa en el mundo, nos graficó lo que ella piensa que pasa, en algunas coincidencias con
conmigo, en otras con ustedes, y seguramente nos va a dejar pensando un rato muy largo. Mientras todo esto de Davos siga funcionando, la palabra de Gretel va a seguir funcionando atrás de nosotros. Así que nos vemos la próxima semana con una invitada o invitado tan importante como Gretel de hoy. Gracias y hasta la semana que viene. Chau, chau.